Muy buen día, mi nombre es Jorge Tapia Márquez, gracias por ya, estamos en el módulo final, módulo 10. Pati, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, y yo encantada de estar aquí nuevamente compartiendo todos estos temas tan interesantes. Vamos a hablar de biomagnetismo avanzado, tratamiento a distancia. Ese biomagnetismo avanzado y tratamiento a distancia, pues ya no es el tradicional que hacemos en el biomagnetismo de primer nivel, holístico, sino este ya es más profundo, ya con todo lo que hemos aprendido, estas técnicas de los 9 módulos anteriores, vamos a aplicarlos en esta dinámica de técnicas. Sí, aquí ya nosotros mismos somos nuestros propios recursos, ¿verdad? Claro. Adelante, Pati, por favor. Muy bien, pues, ¿en qué consiste o en qué está basado esta técnica de tratamiento a distancia? Pues es un método que está basado en el concepto de que la mente y el cuerpo es una unidad, que describe las propiedades dinámicas y las interacciones entre las partículas subatómicas, la materia y la vibración. Es decir, que todo está conectado, y que además es un movimiento dinámico, porque está vivo, porque está activo. Reconoce la interacción de muchas influencias, intenta abordar la enfermedad tomando en cuenta varias posibles perspectivas, desde la conciencia de cada uno de nosotros, la alimentación, la ayuda de las plantas y de los medicamentos, el cuidado del entorno, las emociones, las costumbres, la espiritualidad, y pues definitivamente las características de cada organismo. Cuando entramos a este nivel de biomagnetismo, ya dejamos de pensar solamente en virus, bacterias, hongos, parásitos, disfunciones, sino ya entendemos lo que se llama holístico, todo lo que implica. Hemos demostrado cómo por estos medios podemos entender, comprender, sobre todo comprender qué es lo que hacemos con los imanes, qué es lo que hacemos con la energética, y sobre todo algo muy importante, dice, como decía el gran maestro Jesús, más cosas verán, mayores cosas harán, y lo estamos viendo, que podemos hacer con la energética cosas fantásticas, porque además tenemos el aparataje, creámoslo o no, lo creamos. Creamos o no lo creamos. Me pasa, por ejemplo, en mi auto, que me subo y lo manejo y voy y vengo y tengo con él ya algún tiempo con él, un año con él, y resulta que apenas estoy descubriendo cosas lo que va haciendo, que podían hacer, pero yo no lo había descubierto, simplemente porque pues no haber leído el manual o lo que tú quieras. Así simplemente, igual nosotros tenemos esas capacidades, Pati, de poder lograr mayores cosas, y estamos equipados para eso. Así es. Y hay muchas acciones de la vida diaria para las cuales realmente nosotros no requerimos ninguna explicación, y sin embargo las utilizamos y las hacemos efectivamente como parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, yo tengo a mi hija, y cuando hemos tomado algún transporte público, si vemos alguna situación pues de inseguridad, así como de peligro, nos quedamos viendo, y a través de la mirada sabemos perfectamente lo que nos estamos diciendo. Incluso pues ya con la pura mirada ya sabemos que nos vamos a dirigir a la puerta, o voy a pagar y nos vamos a bajar, sin que nos hayamos puesto de acuerdo con esa simple mirada. Otra cuestión es que, por ejemplo, traemos el celular en la mano y quizás antes de que suene ya estoy pensando, o ya estoy precisamente utilizando estas palabras
como presintiendo que alguien me va a hablar, y suena el teléfono y lo contesto y digo, ay, es mi hijo, y le pongo aquí claro que sí es mi hijo. ¿Cómo entendemos o cómo podemos explicar esa comunicación? Ahora, sí, Sin embargo, cuando la ponemos al servicio de nuestros consultantes, es ahí donde empezamos a entrar en tantas dudas. Fíjate que hablando de todo eso, tenemos puestos todos los sistemas para poder hacer eso y más. Yo recuerdo cuando estaba yo en la universidad, iba a trabajar y leían muchas cosillas por aquí y por allá de todas estas posibilidades de la geografía, del ambiente, del medio ambiente y la capacidad del ser humano para poder lograr tantas cosas. Yo decía, pues si un día yo me dijera, quiero volar, podría hacerlo. Pero bueno, es una exageración. Simplemente esos cursos te llevan a sacar tus mejores capacidades. Te enseñan cosas. Créaslo o no lo creas. Es aquí lo que cuando me dicen, si no cree, pues es su decisión. Si no lo quiere creer, ¿cómo le explico? Pues mira, simplemente decirle, yo manejo esto y esto y esto. ¿Quieres que te lo aplique? No. No es mi obligación. Si no quiere y se niega a recibirlo, es su precisión, es su crecimiento, es su problema. Si, digamos, mi obligación es aplicárselo a la mayor gente posible, no. Mi obligación es aplicárselo a la gente que de veras tiene esa necesidad y que está contigo, va contigo para eso. Es así cuando tengo que evitarme más explicaciones y no querer convencer al mundo. Mi trabajo no es convencer al mundo, mi trabajo es aplicar lo que sé a la gente que lo permita, porque digamos, es un factor muy importante. La gente dice, yo no, mi tía me decía, yo no creo en esto, güero, así me decía. Hay como unos imancitos. Y con el tiempo fue pasando de que iba yo a visitarla, me traes mis imanes, y ya me traes mis imanes, y ya me trajiste, tráeme otro imancito porque aquí me está doliendo. A ver, o sea, pero al principio me decía que, ahora, ¿y eso qué estás haciendo? ¿Y esto qué? No creía. Pero aquí en este momento, esa aplicación a distancia, aunque ustedes como alumnos no lo quieran creer, funciona. Ya al terminar esa breve charla, vamos a hacer una práctica en Zoom y les voy a aplicar a ustedes la técnica y verán ustedes los resultados. Y lo más sorprendente, Pati, es que es tan sencillo que también la gente duda por eso. No tienes que hacer grandes, como los brujos, grandes movimientos y meterte a un cuarto oscuro con demonios y ángeles o lo que sea. No lo necesitas. El universo te está dando lo que tú requieres. La energética, el campo morfogenético, el inconsciente colectivo, todo lo que es la información que hay en cada una de tus células. Eso ya te lo da de por hecho. Ajá. Te lo da el universo. Así es. Yo pues todo este camino que hemos recorrido a través de tantísimos años, nos hemos encontrado con situaciones extraordinarias, pero también con otras tan extraordinarias que siempre las tomo en cuenta. Encontré a una persona que simple y sencillamente decía que no creía que el hombre pudiera haber llegado a la luna, ajá, que ese era un cuento, y de la misma manera se refería en cuanto a la posición del sol y de la luna. Entonces casi tenía, y siendo ya una persona como de, no sé, 65, 70 años, y había muchas cuestiones que no creía, y un poco basado pues sí en el proceso educativo que había tenido. Pero está bien, yo era casi de las únicas personas que le decía que estaba bien y que tenía razón, porque no es tampoco mi labor tratar de convencer a las personas ni modificarles pues lo que es la base de sus creencias y la base pues prácticamente con lo que se desarrolla en la vida. Pero también con estas aplicaciones he tenido, por ejemplo, experiencias en las cuales unas personas que viven en Estados Unidos, en Los Ángeles, por ejemplo, tienen a su familia aquí en México y por cuestiones viven muy cerca de mi casa.
Entonces, desde Los Ángeles me están preguntando, me mandan decir lo que le tengo que hacer a las personas. Y con todo, pues, cariño y con todo respeto le dije, es que yo tengo una ventaja. ¿Cuál es? Es que yo estoy aquí con tu familiar y yo la estoy viendo, yo estoy viendo sus características y las técnicas también me dicen cuándo sí aplicar y cuándo no. Entonces, en este caso, pues aunque me hagan sugerencias viniendo de cualquier otro país, pues yo, tomando en cuenta las necesidades de la persona, también puedo decir que no voy a hacer una aplicación. Claro. ¿En base a qué? Pues en base a lo que hemos aprendido, en base a las técnicas que estoy manejando y también basado en lo que yo misma experimento, en lo que siento y utilizando estas palabras, pues lo que me indica mi intuición también. Claro. Entonces, pues esto es lo que estamos ahora manejando, ya también parte de esa energía propia, esa experiencia nuestra, esa intuición, porque también es lo que ha cambiado pues el concepto de la biología moderna, y con todo eso es que estamos haciendo estas aplicaciones. Adelante, Pati. Muy bien, la medicina tradicional china y la Ayurveda en la India realizan diagnósticos y tratamientos en función de energías que no vemos y que vinculan órganos, sistemas, emociones, temperaturas, colores, sabores, etcétera, y establecen relaciones que van más allá de la lógica mecanicista. El ejemplo claro es cuando hablamos, por ejemplo, de la energía o de las funciones del vaso, que aquí nos dirían, pues es que sabemos ahora que está en relación con el sistema inmune, y no siempre se sabe para qué está el vaso en nuestro organismo. Claro. Y sin embargo, estas disciplinas nos dicen, tiene que ver con tal y tal, los alimentos, la boca, los músculos. Simplemente, si recordamos un poco la historia de la medicina y la biología, en el año 1901, se pensaba que el riñón no tenía ninguna función. Ninguna función. Sí. Así es. Yo te preguntaba hace rato, cuando me enseñaste esa imagen. ¿Y por qué un elefante? Y yo te dije, sí. Se me hizo raro, era por la lluvia, por la India. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que efectivamente es una imagen tridimensional de las que ahora emplean los magos, de los cuales nosotros estábamos acostumbrados a que tuviera un sombrero y de ahí de las orejas sacara un conejo, ¿no? Sí. Bueno, ahora emplean estas imágenes en las que se proyecta una imagen y por eso son capaces de desaparecer un avión o son capaces de aparecer en el escenario un elefante. Y nosotros creamos esa realidad porque al verlo, pues cualquiera de nosotros pensaría que pudiera ser cierto que el animal realmente está ahí. Y esta tecnología tiene ya tantos avances que hay que recordar que, por ejemplo, para tener, por ejemplo, un trasplante o en la cirugía plástica, cuando hay que hacer una reconstrucción, por ejemplo, de las orejas, en base a un diseño por computadora, se crea esa imagen y con el material ya está una oreja que puedes... Sí, ayer vimos el mismo programa que con una impresora 3D pueden imprimir un órgano, sí, pueden imprimir una parte del cuerpo y funciona. O sea, realmente es impresionante lo que vamos avanzando y como nos dijo aquel maestro, y más cosas verán, pero nosotros no lo creemos. No, pues la tecnología no nos llega todavía hasta acá. Por favor, Pati. Hay un orden y una armonía en todo. Cada persona, animal, cada célula y molécula están incluidas en el orden vibratorio implícito del universo y eso se denomina coherencia vibratoria. Todas nuestras células, nuestros órganos, todos nosotros estamos en una coherencia, como bien dijiste tú, en el lugar en el que vivimos, en la colonia, en el estado, en el continente, en el universo y en los planetas y finalmente en el universo. Es ahí cuando me cayó el 20 cuando decía Albert Einstein el orden implicado. Un orden implicado. Albert Einstein y los grandes científicos daneses, Heisenberg y todos ellos, que hablaban sobre el orden implicado. Aquí es un orden que está implicado. Quieraslo o no, hay un orden. Y cuando hablaban de la teoría del caos, y fue cuando Einstein dijo, no, ¿cómo?
hay un orden implicado, hay toda una perfección. No puede haber una teoría del caos, sí, pero ese orden implicado también puede tener desviaciones, que ahora podemos llamar enfermedades. Así es. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como biomagnetista? Es reagrupar y reordenar, ayudar a que se reordene ese orden implicado. Entonces, por orden y jerarquía, yo puedo dar una orden al sistema, para que el sistema, digamos, del cuerpo de mi consultante, para que recupere ese orden implicado. Más que, como decíamos hace rato, ayer, en esos días, que dejo un pH de tanto, y bueno, ¿quién soy yo para determinar qué pH? Y el cuerpo, y a ver, otra cosa, ¿el cuerpo lo entiende? ¿El cuerpo está midiendo su pH solito? No, hay un orden implicado. Entonces yo tengo que buscar que ese orden se recupere. Así Que es. se recupere, quitar esos bloqueos que nos habla la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, esos bloqueos generados por la contaminación, por la mala alimentación, etcétera. Entonces, ese es mi trabajo. Y entonces ya no estamos facilitando el trabajo a las personas que en lugar de estar buscando enfermedades, podemos buscar ese orden. Así Y es lo que hacemos cuando me dicen, ¿qué par le pongo para esto? Hazle el testeo. Recupera ese orden implicado. Ese orden. Hablando de ese orden implicado, pues nosotros lo tenemos perfectamente aprendido, puesto que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado, por ejemplo, pues el respeto hacia los padres, los cuales ya implica pues una autoridad, nos cueste trabajo, no nos cueste trabajo, hay que tenerle también pues orden y respeto, por ejemplo, con las autoridades, las de la escuela, las maestras, la directora, la policía, el gobierno, y así todo va teniendo una, como dices, como estamos leyendo, una coherencia y un orden. A la mayoría de nosotros nos ha sucedido que llegas a tener, no sé, por ejemplo, una molestia aquí en el dedo. Y en cuanto tienes aquí una cortadita, pues quizás a los 2, 3 días como que pasa desapercibido y no te causa ninguna molestia. Pero cuando te vas lastimando y esa herida se va abriendo y no va sanando, a la semana ya te empieza a causar ciertos trastornos. A las 2 semanas, a los 15 días, ya hasta tu humor cambió. ¿Por qué? Porque traes aquí una lesión, por ejemplo, y esa lesión ya no te deja estar tranquilo, empieza a modificar tu pensamiento porque te empiezas a preocupar, ¿qué tendré? Ya tengo muchos días, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro. Entran ahí todas nuestras creencias y resulta que no sé, al mes ya estás en una situación de más desorden o ya se alteró esa coherencia vibratoria porque empiezas a entrar en una gran tensión, ya los medicamentos no te funcionan, ¿qué otra cosa te harás? Empiezas a pedir opiniones, te empiezan a dar ideas y entonces ya no tienes esa coherencia, claro. Perdiste ese orden y entonces tenemos que hacer diferentes aplicaciones para que lo vayas recuperando. Dice, cuando un organismo pierde su capacidad para mantener armónicamente las funciones que le son propias, surge la enfermedad. Esta pérdida de coherencia puede expresarse en cualquier tejido, órgano o sistema. Adelante, Pati. Hay técnicas que nos permiten hacer tratamientos a distancia sin que el consultante esté presente. 50 centímetros de distancia, 50 kilómetros, hablaríamos también de 500 o 5,000 kilómetros, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el Reiki, que lo conocemos, es universalmente también aplicado. Conocemos también algo acerca del péndulo hebreo, algunas otras aplicaciones que se le llaman de los pleiadianos, que utilizan toda la energía pues de las manos y del propio organismo. Cuando empleamos símbolos como los símbolos de la geometría sagrada, sí. Los códigos numéricos en la numerología, por ejemplo, entre otras, funcionan bajo los mismos principios. Te dan un número, tú lo tienes o se lo pones a tu botella de agua y ese número implica un código y ese código es lo que le estamos poniendo y sin embargo funciona, aunque yo no lo pueda ver. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo a Mikao Usui, cuando ponía en el agua, ponía sus palabras,
etcétera, y modificaba los cristales del agua. Y nosotros, si recordamos, somos 70% líquido, y que con una palabra hermosa que nos digan, todos nuestros cristales se transforman en algo armónico. Armónico. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a considerar toda esa posibilidad. Hace muchos años hice una plática, una conferencia con el manejo de cuarzos. Uh-huh. Y entonces había personas que me empezaron a hacer muchos cuestionamientos y pues yo traté de responder sus dudas. Y finalmente hicimos unas microdosis, unos elixires se llaman, para tomar unas gotitas de esos cuarzos. Y la persona que estaba más renuente se llevó unos y dijo, pues los voy a probar. Sí, cómo no, así casi haciéndome el favor. Y como a la semana regresó y me dijo, no lo puedo creer. Dice, sí, cuando lo tomo siento esto y tal y tal. Podía experimentar hasta en la lengua una sensación diferente. Y prácticamente, ¿qué era? Pues agua, y donde habíamos puesto unos cuarzos. Esa es otra de mis grandes experiencias de no creer, pero así es, finalmente, una rayita más al tigre. Finalmente, al hacerlo y aplicarlo, pues ves el resultado. Nadie te lo está platicando. Adelante, no. Pati. La incorporación de esta técnica para el trato con los enfermos portadores de diferentes patologías es con lo que más hemos estado ahora practicando últimamente en base a todo lo que estamos experimentando aquí en nuestro país y prácticamente en el mundo entero, que estos enfermos portadores de diferentes patologías nos han permitido entender a nosotros mismos y entender al consultante como una unidad funcional, su conexión y la interrelación con su entorno familiar, social, ambiental, sus mismos átomos, su genética. Y con el sistema cuántico se trata de transferir funciones lógicas ordenadas sin tener el contacto físico. Claro. Para establecer un nuevo campo ordenado con dirección y sentido. Entonces, si alguien me pudiera poner diferentes palabras a las que manejamos y me dijera, por ejemplo, es que tú curas una enfermedad, en base a esas palabras tendría que decir, no, yo no estoy haciendo eso. Yo nada más estoy ayudando a que la persona recupere sus funciones en armonía y a que tenga un campo en orden. Eso lo decía Hipócrates de Cos. Dice, lo que hacemos es ayudar al médico interno a hacer su labor. Cuyo movimiento migratorio, dice, se produce por afinidad de los átomos hacia los efectores correspondientes. Es decir, yo estoy conformada de luz, de átomos, y esos mismos átomos te están conformando a ti, y a ti, y a ti, y a todos los demás. Entonces, por eso podemos establecer esa comunicación. El procedimiento va a ser el mismo. Le vamos a pedir a la persona que nos dé su nombre completo, su fecha de nacimiento. Es con el único fin de conectar. Hemos platicado que, por ejemplo, no sé, Juanita Pérez, pues puede haber muchísimas, pero cuando nos dicen Juanita Pérez López, que nació tal fecha, 1 de enero, entonces ya estamos entrando a quién es la que va a recibir esta aplicación. ¿Tienes un número telefónico? Sí. Pero te falla un número, cambió, ya no te conectaste con la persona que buscas. Ni mensajes, ni WhatsApp, nada te va a funcionar. Dice, para reducir las posibilidades de error, pero si no los tenemos, tampoco me voy a preocupar. Bueno, ya en este módulo que estamos hablando de algo más avanzado, pues ya no me preocupo mucho, porque también ahora esta tecnología me permite tener una fotografía de la persona, aquí la puedo estar viendo. Sí, envíame una foto y con eso podemos hacer una aplicación. Y si no, ni aún así eso tengo, con que me concentre en el nombre de la persona, es como ya voy a estar estableciendo este recurso de un celular, es decir, de un campo que se comunica con otra persona del otro lado. Cada una de nuestras células cada célula tiene más capacidad electromagnética que un celular. O sea, una célula tiene mayor capacidad que un celular. Haz de cuenta que tenemos millones y millones y millones de celulares funcionando al unísono y se comunica todo el cuerpo y el universo. Todo está conectado. No hay
Ya no hay la creencia de que soy este cuerpo y soy diferente a ti, no hay comunicación con los demás. Claro que hay comunicación, por supuesto. Y seguramente todos hemos pasado por esto, porque les digo, son situaciones cotidianas que ya no nos llama tanto la atención. Me he quedado sin saldo, sin línea en el celular, y según yo me empiezo a concentrar en, por ejemplo, en uno de mis hijos, y le empiezo a mandar mensajes: háblame por teléfono, háblame por teléfono. Pues, ¿qué creen? Al poco rato me llama y me dice, pues no sé, es que por si necesitas algo. Sí, necesitaba que me llamaras. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de establecer esa comunicación. Pues finalmente vamos a hacer la técnica, compañeros. Espero que vayamos avanzando todos en esa dirección, que vayamos. El principal problema, ¿saben cuál es? Es nuestras creencias. El principal problema es nuestra forma de pensar. Si estás abierto, lo vas a conseguir. Nada más es hacer la técnica de una manera correcta. Y eso es todo. O sea, no hay gran cambio. Y entonces, compañeros, pues vamos a la práctica. Así es, ahí podemos ocupar cualquiera de los testeos. Tenemos estas imágenes también, en las cuales podemos concentrarnos como si tuviéramos ahí un holograma de la persona, Sí, y ese holograma o ese nombre y fecha de nacimiento se los podemos poner a estas imágenes. Realmente nosotros ya no tenemos que preocuparnos si es una imagen de hombre o de mujer. Claro que si tenemos ese orden, ¿no?, en esas imágenes, pues las ocupamos. Y una vez que tengo ahí en la imagen, o visualizar a la persona, aplico la técnica, el testeo que más necesite, y a la imagen le puedo colocar estos imanes de neodimio pequeñitos. Le pongo en la polaridad que requiera. Lo voy a hacer de la misma manera por el testeo, o simplemente, como nos has enseñado también, a través de la aplicación de los imanes virtuales. Bien, aquí vemos la imagen, pero tengo que enfocarme en esa imagen. Tengo que visualizar a la persona con los pares. Con los pares. Es como una ayuda visual. Sí, claro. Es una ayuda visual. Una referencia. El trabajo lo estás haciendo tú. Sí. Pero por eso yo les decía que dije, hay que ponle un cartoncito con una imagen, ponle los imanes. No, eso nada más es una ayuda para ti. Pero la verdadera energética sale de tu energética. Así es. No sale de la imagen, de que le pongan los imanes. Es como si requieres para caminar y apoyarte un bastón, pues así lo utilizas, pero realmente el que está moviendo y todo eres tú. Sí, haciendo esa función locomotor, pues es uno. Bueno, vamos a la práctica, compañeros, y continuamos. Muchísimas gracias.